¿Qué es la artrosis? Entonces, la artrosis, o conocida también como osteoartrosis, es una enfermedad que es degenerativa, es decir, va a ir aumentando, va a ir progresando, articular, y es digamos que una de las más frecuentes y que más disfunción genera el paciente. ¿Disfunción a qué me refiero? Por ejemplo, un paciente me dice, yo antes podía agarrar las cosas, ahora me molesta mucho para agarrar un cubierto, por ejemplo. Antes podía caminar, pero la cadera ahora no me está funcionando bien, me cuesta dar el paso. O algunos pacientes refieren, por ejemplo, estoy muy quieto y cuando me voy a parar, definitivamente no, ya no me da y necesito tiempo para que la articulación empiece a avanzar. Entonces, en eso afecta mucho la funcionalidad digamos que del paciente como tal en su estilo de vida, en su funcionalidad normal. Ahora, ¿qué es lo que se me afecta ahí? Esta parte blanca que ustedes ven aquí es el cartílago y si se dan cuenta tiene unas partes que se ven rosadas. Eso quiere decir que el cartílago está dañado. Y ahorita les quiero explicar muy bien para qué me sirve el cartílago y cuál es la función que ésta tiene, para que entendamos cuál es la importancia de protegerlo, cómo podemos protegerlo y cómo podemos ayudarle si ya tengo algún grado de degeneración. ¿Qué factores de riesgo, qué me hacen a mí propenso a sufrir de esta patología? Una, traumatismos articulares. Muchas veces los pacientes llegan a la consulta y de pronto no lo tienen en cuenta porque es algo que de pronto no les llama la atención o pasó hace mucho tiempo. Y dicen, no, sí, doctora, ¿sabe qué? Yo a los 15 años tuve un accidente en una moto y me tuvieron que operar la rodilla y no, desde ese día yo quedé mal de mi rodilla. Y esos golpes me hacen a mí propenso a sufrir de artrosis, no en todos los pacientes, pero sí se ha visto que en los pacientes que tienen ese tipo de traumatismos pueden llegar a generar algún tipo de alteración más adelante. Historia familiar de artrosis. Muchos pacientes llegan, no, si a mi mamá le hicieron, no sé, le hicieron ya el cambio en la rótula, en la rodilla, lo tuvieron que operar, la operaron del hombro, mi tía, mi primo, mi hermano también tienen artrosis. Entonces, es muy posible que haya también un factor genético que aunque no es una ley, una norma para todos los pacientes, sí se puede dar y sí se ha visto que tiene un factor genético que puede, digamos, llegar a afectar a un paciente. Lo que les repito, no es una norma general para todos. Ahora, la edad y el sexo, ¿por qué? Porque se ha visto que es más en mujeres que en hombres, sin descartar que en hombres también se pueda dar, además porque nosotras las mujeres también tenemos algo que nos afecta y es la parte hormonal. ¿Por qué? Porque cuando nosotras llegamos a la época de la menopausia, como hay un desbalance hormonal, eso me hace más propensa a sufrir de osteoporosis. Y es sufrir de osteoporosis, digamos que me puede complicar un poco el tener los huesos un poco débiles, me puede llegar a afectar en la parte articular. Y en la edad se ha visto más que todo en pacientes de 45 o 50 años en adelante, sin quitar que en algún momento se pueda dar antes, pero no es lo común y prácticamente casi no se ven pacientes jóvenes. El deporte o la ocupación. ¿Por qué? Porque se ha visto que en pacientes que hacen movimientos repetitivos, eso genera un desgaste porque es un movimiento repetitivo, por ejemplo, ¿sí? Y yo, por ejemplo, he tenido pacientes que me dicen, doctora, yo, por ejemplo, ¿en qué trabajaba? No, yo lavaba ropa todos los días para pagarme mis servicios, por ejemplo, ropa de otras personas, ¿sí? Y ese movimiento articular exagerado, repetitivo, a muy largo plazo, a veces puede llegar a generar esto. Malformaciones. Hay pacientes que tienen desalineación, por ejemplo, de la articulación de la rodilla. Entonces, si yo tengo mi cartílago que hace tipo colchoncito, ¿sí? Y tengo mis dos huesos, pero mis dos huesos no están así, sino están así, o están así, o más al frente, hay un pedazo que está haciendo más apoyo que el otro. Y recordemos que las rodillas de las articulaciones que más carga recibe porque es una de las que me da soporte, incluida la columna, ¿sí? Entonces, en malformaciones se puede dar ese desgaste porque se da desgaste más en un lado que en el otro por la posición en la que están los huesos. Y el sobrepeso y la obesidad, es increíble cómo esto está afectando hoy en día en la sociedad, porque no solamente lo estamos viendo en los adultos, sino que también lo estamos viendo en los niños y niños muy pequeños que a largo plazo están afectando sus articulaciones y más adelante pueden llegar a sufrir de esta patología. Y adicionalmente los pacientes que tienen artrosis, es muy importante cuidar el peso,
¿Por qué? Porque si ya tengo una articulación que está desgastada, un cartílago que está delgado, que no está soportando y no está haciendo su función de colchón y todavía más peso tiene que recibir, el desgaste va a ser mucho más rápido. Y digamos que es algo que uno trata o trato mucho digamos, recalcarle a los pacientes en la consulta. Nosotros podemos hacer con la apiterapia un 50%, pero el otro 50% también lo debe hacer el paciente con la parte de la alimentación, de la actividad física, para que la articulación no se quede rígida, y eso lo vamos a ver ahorita. Y con la parte de la alimentación, ¿por qué? Porque hay muchos pacientes que también sufren de obesidad y de sobrepeso, y eso puede llegar a afectar más las articulaciones y hacer que el degenere de nuestro cartílago sea mucho más rápido de lo esperado. ¿Qué es el cartílago? Entonces, el cartílago es esa parte, ese colchoncito, y lo están viendo acá como ese azul clarito que está acá en esta parte. Y ese colchoncito es lo que se me está dañando en la artrosis. ¿Qué funciones tiene el cartílago? Me va a reducir la fricción, me va a amortiguar el peso que me genera, me va a distribuir el peso para que no todo esté en un lado, sino en el otro, y que haga como tipo ondas, por decirlo así, para que no quede solamente, por ejemplo, en el centro del peso. Pero cuando yo tengo afectado mi cartílago, esas tres funciones están afectadas, totalmente afectadas. Y entonces yo siento que cuando camino mucho tiempo, las rodillas no me aguantan. Cuando voy de bajada o voy en subida que tengo que esforzar más la rodilla, digamos que la articulación no me responde, me duele más. Cuando me quedo quieto, como que mejora, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa en el cartílago? Esta celulita que ustedes están viendo como este botoncito redondito verde se llama condrocito. Ese condrocito es algo muy importante en mi cartílago. ¿Por qué? Quiero que me lo entiendan así. El condrocito es una fábrica de colágeno en mi cartílago. Y el colágeno es de los elementos, uno de los elementos que está en mi cartílago y que me lo compone, y es uno de los que más está en el cartílago. Entonces, si yo tengo buenos condrocitos, estos se van a dividir, me van a ayudar a la síntesis, a la regeneración de ese cartílago. Pero, ¿qué pasa en este tipo de enfermedades que son crónicas degenerativas? Lo que va a pasar es que no se va a dividir bien y se va a envejecer más rápido de lo normal. Nosotros tenemos un ciclo normal de envejecimiento, el ciclo normal de la vida, y digamos que las cosas van funcionando de pronto no tan rápido, nuestro metabolismo se vuelve un poco más lento, ya los músculos no nos responden igual, la vista de pronto se empieza a cansar, ¿sí? Y lo mismo pasa a nivel celular. Estas células también tienen un tramo de vida, pero lo que yo busco es que no se envejezcan tan rápido para poder tener vivas esas células que son el condrocito que me generan colágeno. Ahora quiero que vean acá una cosa. Aquí está en la célula, ven estos punticos morados, esos se llaman mitocondrias. ¿Qué es la mitocondria? Para que me lo entiendan en términos, digamos, no médicos. Es lo que le da energía y oxígeno a mi célula. Entonces, ¿qué pasa si yo a alguno de nuestros queridos oyentes le quito el oxígeno por 2 meses y no le doy comida? En 2 meses, mi querido oyente, ya no está, porque sin oxígeno y sin energía no podemos vivir. Eso mismo le pasa a nuestras células dentro de nuestro cuerpo. Y esa es una de las funciones que nosotros estamos buscando recuperar o ayudar con uno de los apiterapéuticos que ahorita se los voy a mencionar, y se van a acordar mucho de esto que les estoy diciendo de la mitocondria, la que me da energía y oxígeno. ¿A quién? Al condrocito, que es mi fábrica de colágeno y que es la que me permite tener colágeno en el cartílago, que es lo que necesito proteger en la artrosis. Ahora, ¿qué síntomas puedo tener? Entonces, quiero que vean, aquí en la rodillita o en la articulación azul que estoy señalando acá, es una rodilla que se ve normal. El cartílago que se ve blanco, súper claro, súper bien, y está bien. En el rojo se ve como roto. Eso es lo que pasa en la artrosis. Y si se dan cuenta acá, el círculo azul que está afuera no está tan grande. Acá este rojo está inmenso. Eso quiere decir inflamación y dolor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nuestro cuerpo tiene un sistema normal que se activa, que es la inflamación, que de manera aguda, es decir, en corto tiempo, es buena porque me ayuda a reparar. Es como cuando yo me corto. La parte se pone roja, se pone caliente, se pone inflamada y el cuerpo entiende que tiene que ir a reparar. Pero cuando yo tengo una inflamación crónica, el cuerpo lo entiende como algo malo y empieza a segregar muchas sustancias que a largo plazo me empeoran o me generan enfermedad.
Eso es lo que pasa aquí, que entre más inflamación haya, más dolor y más desgaste va a haber y más, digamos, en la parte celular se liberan unas cosas que se llaman radicales libres, unas sustancias que van ahí a oxidar. Entonces, cuando yo les diga oxidar, quiero que piensen en el metal oxidado. Eso se ve rígido, tieso, eso no anda, no se mueve, nada. Entonces, eso es lo que está pasando a nivel celular. Entonces, quiero que se acuerden, cuando yo les diga oxidación, vamos a pensar en un metal oxidado. Entonces, con esto que estamos viendo cómo se ve la articulación dañada en la artrosis, ¿qué me va a pasar? Uno de los síntomas más predominantes en todos los pacientes es el dolor. Y muchas veces, y en la mayoría de pacientes, este dolor puede predominar en la tarde, ya cuando el cuerpo se ha quedado como quieto, estuvimos después del estrés de todo el día, de caminar todo el día, de hacer diligencias, de estar en el trabajo, de estar sentados, y el dolor empieza a empeorar muchas veces en la tarde. Hay pacientes que muchas veces tienen el dolor de manera constante y eso quiere decir que hay un desgaste mucho mayor o que la inflamación está muchísimo mayor. ¿Listo? Ahora, ¿qué más se me va a generar a largo plazo? A veces cuando el desgaste no es como tan marcado y el cartílago todavía no está tan delgado, no se genera este síntoma. Pero muchas veces los pacientes cuando han ido avanzando en la enfermedad y pronto con una radiografía, porque con una radiografía es que podemos ver qué tan grande o qué tan pequeño o qué tan delgado está nuestro cartílago. Con los síntomas podemos tener una idea de cómo está ese cartílago, pero la única forma de corroborarlo es con una radiografía. ¿Qué se me puede generar a largo plazo? Una rigidez después del reposo. Y muchas veces los pacientes llegan así y quiero que vayan identificando si alguno de ustedes de pronto no tiene el diagnóstico todavía y prendan las alarmas si tiene alguno de estos síntomas. Rigidez después del reposo. Los pacientes muchas veces dicen, no, entonces yo no me puedo quedar sentado porque si me siento, tengo que darle como espera a la articulación, como de que arranque, como que yo siento, y ya cuando me empiezo a mover, como que ya otra vez no estoy con rigidez. Pasa mucho cuando están en quietud, cuando están dormidos y se van a levantar, cuando están mucho tiempo sentados en el bus y van a arrancar, tienen que darle como espera a la articulación para que arranque. Y cuando ya avanza mucho el tiempo, puede generar incapacidad funcional progresiva, que era lo que les mencionaba al principio. Pacientes que, digamos, llegan a no poder amarrarse los zapatos, abrir las cosas, porque la deformidad, por ejemplo, que es una cosa que vamos a ver ahorita, ya les está afectando. El dolor no los deja, digamos, la parte funcional ya no está igual. No pueden caminar porque les genera parte de dolor. Y ese dolor también me puede generar otra cosa que es síntomas musculares. ¿Por qué? Porque cuando el cuerpo tiene algo que no está funcionando bien, por ejemplo, me duele mucho la cadera derecha para caminar. Entonces, al caminar, mi cuerpo adopta una posición o una forma de caminar para no sentir esa molestia. Pero entonces esa forma de caminar, de pronto yo no me puedo sentar recta, sino me estoy sentando como medio lado, eso me va a generar dolor muscular porque me va a generar tensión muscular y muchas veces los pacientes llegan que uno les toca hombros, les toca espalda y están totalmente rígidos sin ninguna otra razón. Por ejemplo, pacientes que no trabajan en el computador, están pensionados, están en su casa y no hay otra razón por la que puedan tener ese, digamos, como esa rigidez muscular. Muchas veces puede estar explicada por esta razón. Ahora, en la parte de las deformidades, ¿esto qué pasa? Una de las razones por las que se puede generar eso, y quiero que lo vean acá en el hueso que está rojito, si se dan cuenta que tiene unas protuberancias. Cuando el hueso empieza a rozar, y si yo me quedara haciendo esto durante 10 minutos y les mostrara después mis nudillos, van a estar rojos, inflamados, dolorosos, raspados, la piel rara, y eso pasa dentro de nuestro hueso. Y por eso acá ustedes ven que está rojito, ¿sí? Pero ¿qué es lo que pasa? El cuerpo en el afán también de reparar eso va a mandar unas cosas que se llaman osteofitos. En este momento no quiero que se aprendan el nombre, sino quiero que entiendan es que la liberación de esos osteofitos, que son hueso, forman como callos alrededor del hueso. Y eso es una de las cosas que me puede explicar la deformidad. Por ejemplo, que se ven los nodulitos acá en los puntos de los dedos. Y los pacientes llegan con nodulaciones aquí en los nudillos. Esa es una de las explicaciones que se puede dar, además de la parte ligamentaria y muscular que tenemos alrededor de los dedos y el resto de articulaciones. ¿Por qué lo notamos más en las manos? Porque acá no tenemos tanto tejido. Si yo lo intentara mirar de pronto en la cadera, no lo veo tanto porque tengo mucho músculo, tengo piel, tengo la parte del tejido graso y de pronto no lo noto mucho. Pero si yo tomara una radiografía, posiblemente lo podría ver. Entonces, esos son los síntomas particulares generales con los que la mayoría de pacientes llegan. ¿Listo? Ahora quiero hacer